Este vídeo es una respuesta al pastor Carlos Rivas, el cual se está erigiendo estos últimos meses como uno de los pastores más anticatólicos que podemos encontrar en internet. Y les voy a responder sobre unas declaraciones, una predicación que él ha hecho en los cuales él ataca, ¿verdad?, a los católicos, a nosotros, nos critica de que honramos a nuestros seres ya fallecidos. Y van a ver cómo ese señor, para engañar, cómo va a torcer la escritura. Os voy a dejar un pequeño fragmento de una prédica de este señor, ¿verdad? Y la vamos a responder con la escritura y también con la historia del cristianismo. Como en los primeros siglos, también nosotros los católicos honrábamos a nuestros difuntos. Así que, sin más dilación, os paso con un vídeo de él que dura escasamente 44-45 segundos y entramos a responderle a este pastor. Cultura de los muertos, ahorita ya en el cementerio. Bendito sea Dios. Capítulo 23 y versículo 29 del Evangelio de Mateo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos, dice Jesús. Hipócrita, todo aquel que viene a adornar los sepulcros. Bendito sea Dios. Esta fiesta no le pertenece al cristiano, le pertenece a la prostituta iglesia. Usted ya sabe quién es, la iglesia católica. Han podido ver al pastor Carlos Rivas cómo trata de torcer la escritura. Tengamos en cuenta que torcer las escrituras, ¿verdad?, como dice la escritura, trae perdición. Segundo de Pedro, capítulo 3, versículo 16. El torcer las escrituras pone en cuestión nuestra salvación. Ojo con esto, pastor Carlos Rivas. Él ha citado Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículo 29. Fíjense, vamos a leerlo nosotros a ver si es lo que dice el pastor Carlos Rivas o es lo que enseña la iglesia. Vamos a leerlo, pero en su contexto. Dice así: Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Versículo siguiente. Y decís: si nosotros hubiéramos vivido en el tiempo de nuestros padres, no habríamos participado con ellos con el asesinato de los profetas. El Señor, sabedor de nuestras conciencias, de nuestros pensamientos, durante todo el capítulo 23, llama a los fariseos hipócritas. No porque adornen los sepulcros de los profetas, sino que ellos son los que dieron muerte a los profetas y luego le rinden homenaje. ¿No es eso una actitud hipócrita? Das muerte a una persona y luego vas y adornas su sepulcro. No se puede ser más hipócrita. El Señor, sabedor de eso, se lo hace saber y los llama de esa manera, hipócrita. Y podemos ver que esa mentalidad de los fariseos no cambió, porque ellos mismos mataron a nuestro Señor. Aceptaron la muerte de nuestro Señor. Más adelante vemos como los mismos fariseos, Saulo, antes de ser Pablo, permitía la muerte de Esteban, matado a piedra. Fíjense cómo la mentalidad farisea no había cambiado. El Señor, sabedor de eso, los llama hipócritas
Eso es lo que condena el Señor en ese versículo. La hipocresía. No está condenando que se le rinda honores en el sepulcro a una persona fallecida. Eso hasta el día de hoy los judíos lo hacen. Adornan los sepulcros, oran por esas almas en estos días también. Y cuando fallecen, en el momento del fallecimiento, rezan el Kadish, unas oraciones pidiendo misericordia al Señor por esas almas. Y vamos a ver con la Sagrada Escritura cómo los judíos sí rinden homenaje a sus seres queridos fallecidos. Vamos a leer el capítulo de Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 33. Escuchen con atención. Ezequías reposó con sus antepasados y fue enterrado en la subida de los sepulcros de los hijos de David. Y todo Judá y los habitantes de Jerusalén le rindieron honores a su muerte. Fíjense cómo los judíos, incluso ya en el Antiguo Testamento, es ya una costumbre, ¿verdad?, que le rindan honores a sus seres fallecidos, a las personalidades dentro del pueblo. Eso no lo condena la Biblia. Señor Carlos Rivas, no confunda a las personas. El pueblo cristiano, desde sus comienzos, desde que el cristianismo echó a andar, siempre ha venerado los cuerpos y los sepulcros de los santos. Y tenemos pruebas que desde el primer siglo fue así. Los primeros cristianos veneraban a los apóstoles, a los mártires, a los profetas. Iban en peregrinación a donde reposaban sus huesos y guardaban fervorosamente sus reliquias. Hasta el punto que hay testimonios que dicen que esos mismos cristianos, cuando asistían a un martirio, iban con una esponja y recogían la sangre de los mártires. Se rendía ese culto, ¿verdad?, esa veneración a los mártires. Incluso se celebraban misas en cada aniversario de su muerte. La costumbre desde el primer siglo es que en el altar de las iglesias se construyera encima de la tumba de un mártir. Ahí tenemos en el Vaticano el altar sobre la tumba del apóstol San Pedro. Y siempre se han guardado reliquias como si fuera oro en paño. Tenemos ejemplos de martirios del primer siglo, por ejemplo el de San Policarpo, como también el de San Ignacio. Vamos a leerte un poquito sobre el testimonio de la muerte de San Policarpo para que vea qué honores guardaban los primeros cristianos a los difuntos, a personas que habían dado su vida por Cristo. Voy a leerle un fragmento del martirio de San Policarpo. Dice así: poniendo el cuerpo de Policarpo en medio, lo mandó a quemar a la usanza pagana. De este modo, por lo menos, pudimos nosotros más adelante recoger los huesos del mártir, más preciosos que piedras de valor y más estimados que oro puro, los cuales depositamos en el lugar conveniente, porque el cuerpo de las personas, del ser humano, tienen una dignidad. No se olvide de eso, Pastor Carlos Rivas. Allí, según nos fuere posible, reunidos con júbilo y alegría, nos concederá el Señor celebrar el natalicio del martirio de Policarpo, para memoria de los que acabaron ya su combate y ejercicio, y preparación de los que tienen aún que combatir.
Y sigue. Te leo otro fragmento del martirio de San Policarpo. Porque a Cristo le adoramos como Hijo de Dios que es, mas a los mártires, las personas que han muerto por Cristo, le tributamos con toda justicia el homenaje de nuestro afecto como a discípulos e imitadores del Señor por el amor insuperable que mostraron a su Rey. Fíjense también sobre el martirio de San Ignacio. El hecho es que solo quedaron las partes más duras de sus restos, los cuales fueron trasladados a Antioquía y depositados en una cápsula, tesoro inestimable dejado por la gracia del mártir a la Santa Iglesia. Los seres humanos estamos hechos a imagen y semejanza del Señor. Tenemos una dignidad, a diferencia de los animales. Es totalmente correcto que vayas a la tumba, al sepulcro de tus familiares que te han precedido, los limpies, les pongas flores, una vela, que es signo, ¿verdad?, de que quieres que ese alma vaya hacia Cristo. Ese fuego, esa llama de la vela es símbolo de Cristo, la luz del mundo. Podemos ver que el Señor hace proezas en esos lugares donde están enterrados sus santos. Podemos ver en 2 de Reyes, capítulo 13, versículos 20 y 21. Fíjense lo que dice la Escritura. Eliseo murió y le sepultaron. Las bandas de Moab hacían incursiones todos los años. Estaban unos sepultando a un hombre cuando vieron la banda y arrojando al hombre en el sepulcro de Eliseo, se fueron. Tocó el hombre los huesos de Eliseo, cobró vida y se puso en pie. Vean cómo el Señor en los sepulcros de esas personas que nos han precedido también obra milagros, ¿verdad? No es satánico, como dice este Señor, acudir a un sepulcro, sino que el Señor también en un sepulcro puede realizar milagros. Nosotros, por ejemplo, el día 1, el día de Todos los Santos, esa fiesta es para alegrarnos. Nosotros, los que vivimos aún en la carne, nos alegramos por todos esos hermanos que ya están junto al Señor. Nosotros nos alegramos por ellos y ellos se alegran por nosotros. Sí, porque están vivos. Fíjense en San Lucas, capítulo 15, versículo 7. Fíjense qué interesante. Os digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no tengan necesidad de conversión. A esto le llamamos la comunión de los santos. Hay comunión entre nosotros. Esta comunión no se interrumpe, sino que se perfecciona y se hace más intensa. Por eso que el señor Carlos Rivas nos llame a esta fiesta de los cristianos, fiesta satánica. Porque no es nada satánico alegrarnos por los que ya están en el cielo. Justamente es Satanás el único que no se alegra porque esos hermanos hayan alcanzado el cielo. Y el señor Carlos Rivas parece que le quiere seguir el juego al enemigo. Así que, Pastor Carlos Rivas,
no siga engañando. Porque como bien dice la segunda carta de San Pedro, capítulo 3, versículo 16, que trae perdición a todas aquellas personas torpes, ¿verdad? Que tuercen las escrituras y lo hacen para su propia perdición. No es un juego. No es un juego enseñar mentiras y mucho menos con la palabra de Dios. Dios te guarde, Dios te bendiga.